Está el gerente de la campaña, Petro Presidente, Ricardo Roa, quien es el presidente de Ecopetrol todavía, porque aunque está en una licencia no remunerada o vacaciones, mientras se defiende de las múltiples imputaciones, porque esta no es la única que tiene, esta es otra más. Ahora por violación de topes de campaña, son 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos para una campaña, así verdad no es mucho, pero lo violaron. Se pasaron los topes de la campaña y por eso es imputado. La Fiscalía presentó sus argumentos, Ricardo Roa dice que no los acepta. Hasta ahí vamos. Sí, se habrían excedido en 1.664 millones de pesos entre la primera y la segunda vuelta, Giovanni, pero la verdad es que uno sí podría decir que es doblemente delicada la situación para Ricardo Roa por cuenta de esta segunda imputación. La primera, tráfico de influencias, se podría pensar que esta es quizá mucho más compleja porque estamos hablando de violación de topes y dice la Fiscalía que las pruebas son contundentes y él era el gerente de campaña, es decir, la persona sobre la que recae absolutamente toda la responsabilidad, quien autorizaba pagos, suscribía contratos, avalaba la contabilidad y todo llevaba su firma. Difícilmente, la verdad, este caso podría llegar a tocar al presidente, pero para el doctor Ricardo Roa, sí, todo parece indicar que lo que viene es un camino por lo menos pedregoso. Es un camino complejo, porque tiene dos imputaciones. Es que súmelas, no es solamente una, son dos imputaciones. No son señalamientos, no son quejas, no, sí, claro, son no, imputaciones, que esto es otra cosa. Así es. Para las personas que no somos, digamos, especialistas en derecho penal, uno siempre tiene que repasar cómo es que es el caminado de aquí en adelante. Esto arranca con una indagación. Esa indagación significa que la Fiscalía averigua aquí y allá y más allá. Paréntesis, en este caso la Fiscalía recibió un expediente del Consejo Nacional Electoral. Acuérdense ustedes que el Consejo Nacional Electoral había evaluado previamente si se habían violado los topes o no, había conceptuado que la violación de topes había sido incluso mayor a la que se ha hablado hoy de 2.000 millones de pesos, pero como el Consejo Nacional Electoral es una autoridad administrativa, no es una autoridad penal, lo que hace es que agarra un expediente y se lo manda a la Fiscalía. La Fiscalía lo recibió, hizo esta indagación preliminar, llegó a estas cifras y presenta la imputación de cargos. Viene indagación, viene imputación, allí arranca una investigación mucho más profunda y después de esa investigación viene el escrito de acusación, que ya es el documento con el cual se acusa al doctor Ricardo Roa, se acusará pues porque eso vendrá unas semanas más adelante, y con ese escrito de acusación arranca el juicio. ¿Por qué hago esa recapitulación? En primer lugar, porque ustedes ya oyeron en algún momento, pero si el Consejo Nacional Electoral ya había llegado a una conclusión, ¿por qué ahorita esto arranca? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? Vía administrativa, vía penal, es en la que estamos en este momento. Y esa vía penal seguramente tendrá un desenlace muy adelante, mucho después de la primera vuelta, mucho después de la segunda vuelta, apenas arrancaría el juicio en unos días y ese juicio se puede demorar un buen rato. Pero es imputación número 1, de la cual, dicho sea de paso, el Consejo Nacional Electoral también mandó copia del expediente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. ¿Por qué? Pues porque allí es el espacio en el cual se evalúa la posibilidad de acusar al presidente Petro, de modo que el Senado lo juzgara. Estoy de acuerdo con Paula, eso no va a pasar, eso no ha pasado. Ese organismo político es un cementerio de proyectos, un cementerio de procesos, y así sucederá también en este caso. Pero eso nos vuelve a traer a Ricardo Roa con esta imputación por violación de topes, con la imputación de hace unos 10 días o 2 semanas más o menos por presunto tráfico de influencias que involucraba corrupción porque le habrían entregado un apartamento muy por debajo del precio comercial, incluso hay quienes dicen que no pagó absolutamente nada, a cambio de ordenar que en Ecopetrol se prefirieran ciertos contratistas frente a otros. Allí va a suceder lo mismo, después de la imputación de cargos vendrá la investigación en forma, vendrá el escrito de acusación y vendrá el juicio. Por el momento, esta es la figura que más tensión política recibe de esos dos procesos. Pero sabemos que jugadas las cartas de cara a las elecciones, es muy probable que los seguidores de Iván Cepeda sean absolutamente inmunes a esta clase de argumentos, inmunes a esta clase de escándalos. Al otro lado, los seguidores fervientes de la oposición pues dirán, bien, sí, ahí van, no sé qué. Y el centro es cada vez más chiquito, ese centro que va a ser tan importante a la hora de definir porcentajes finales y que de pronto sí es susceptible, para oreja y pone atención y dice, ay, entonces ¿cómo es la imputación? ¿Cómo fue la violación? Quizás allí esté el impacto político. Por el momento, ese impacto político lo veremos en primera y segunda vuelta
y después un juicio larguito. ¿Será, Mauro? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Yo Por lo creo usted que dice sí. de Cepeda. Juliana Guerrero estuvo con él. Sí. Estuvo en tarima. La chiflaron. No pasó nada. Sí. No pasó nada. Ahorita lo vamos a ver en Así va la campaña. Ella, que estaba, pues, obviamente, con unos casos de corrupción espantosos, estaba en tarima con él. Iván Cepeda es un hombre serio y él ha dicho, yo no voy con los temas de corrupción. Incluso ha dicho, en este gobierno ha habido corrupción y yo no la voy a tolerar. ¿Qué hacía Juliana Guerrero con él en la tarima? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué lo permitió? No sé. Dos reacciones. La primera, ese porcentaje de votos que pueden tener Sergio Fajardo y Claudia López, digamos que es el sándwich, el relleno del sándwich entre la oposición y los cepedistas, puede ser definitivo a la hora de determinar quién gane o en segunda vuelta o incluso para darle puntos en una primera vuelta, quién sabe, hay quienes dicen que podría definirse en primera vuelta, y esa es la gente más importante a la hora de oír estas noticias. No es el ferviente petrista que dice aquí no pasó absolutamente nada, no es el ferviente antipetrista. Ese porcentaje puede ser clave, pero yo también me pregunto, hemos destacado en este noticiero una y otra vez la idoneidad, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, de Iván Cepeda en ciertas cosas y sin embargo con Juliana Guerrero. Con Juliana Guerrero, eso es inaceptable, la verdad. Increíble. Increíble. Bueno.